Perdón, vine directo del trabajo, dijo ella al millonario levemente avergonzada. No tuvo tiempo de cambiarse. Él miró su uniforme, de arriba a abajo, y dijo algo que ella jamás esperó escuchar. En ese instante, todo cambió entre ellos. Lo más sensato habría sido dar media vuelta. Renata Solís lo pensó con los dedos todavía sobre el picaporte de bronce del castelar, sintiendo cómo el aire frío y el aroma a mantequilla dorada chocaban contra el olor a antiséptico que cargaba pegado a la piel después de 12 horas de turno. Adentro el restaurante brillaba como algo que no estaba hecho para gente como ella. Manteles de un blanco imposible, copas que atrapaban la luz tibia de las lámparas, mujeres con vestidos que valían más que su sueldo de un mes entero y hombres que reían en voz baja, con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que contar las monedas para alcanzar el camión de regreso a casa. Y ella ahí parada en la entrada, con el uniforme quirúrgico azul arrugado por la jornada, los tenis blancos manchados en la punta, el gafete del hospital colgando sobre el pecho y un bolso de cuero gastado cruzado sobre el cuerpo como si fuera un escudo. El capitán de meseros la midió en un segundo y antes de que ella pudiera inventar una excusa para huir, soltó lo único que se le ocurrió, que venía a la mesa del señor Alcázar. El hombre arqueó apenas una ceja, consultó algo en su libreta y con una cortesía que de pronto se volvió impecable, le pidió que lo siguiera. Renata avanzó entre las mesas sintiendo cada mirada como una aguja, consciente del rumor leve que dejaba a su paso, de las cabezas que se volteaban. No tenía que oírlos para saber qué pensaban. Una enfermera de turno, despeinada, oliendo a hospital, caminando hacia el rincón más codiciado del lugar. Casi pudo reírse de lo absurdo de la escena, si no fuera porque las piernas le temblaban de cansancio, y porque hacía apenas 3 horas había sostenido la mano de un paciente que se apagaba mientras su familia lloraba al lado de la cama. Maximiliano Alcázar la vio venir desde el fondo. Estaba sentado de espaldas al salón, como siempre, porque le gustaba ver entrar a la gente sin que la gente lo viera a él, y la reconoció antes incluso de que ella supiera hacia dónde mirar. No por el uniforme, aunque el uniforme decía todo lo que había que saber, sino por la forma en que caminaba, erguida a pesar del agotamiento, con esa dignidad terca de quien decidió que el cuerpo aguantará un poco más, porque todavía no es momento de derrumbarse. Se puso de pie. Llevaba un traje azul marino cortado a la medida, sin corbata, el cuello de la camisa abierto, y por un instante los dos quedaron frente a frente en aquel comedor lleno de cristal y conversaciones ajenas. Ella oliendo a desinfectante y él a una colonia discreta y cara, separados por un mundo entero y por una mesa con 2 copas vacías. Renata abrió la boca, y lo que salió fue una disculpa atropellada, casi sin aire, que vino directo del trabajo, que no le dio tiempo de cambiarse ni de nada, que si él prefería lo dejaban para otro día, que no debió presentarse así. Se detuvo porque la voz se le quebraba y porque odiaba que se le quebrara delante de un hombre como él. Bajó la vista hacia sus tenis manchados, hacia el gafete que decía R. Solís, enfermería en letras pequeñas, y deseó que el suelo se la tragara. Maximiliano la miró el uniforme arrugado, el cansancio violeta debajo de sus ojos, la mano que apretaba la correa del bolso, los mechones de cabello oscuro escapados del moño deshecho, y entonces dijo, con una calma que la desarmó por completo, que no se disculpara, que era lo único honesto que había entrado a ese lugar en toda la noche. Renata levantó la mirada, segura de haber escuchado mal. Él no lo había dicho como quien lanza un cumplido para quedar bien. Lo dijo casi en serio, casi con cansancio propio, y le señaló la silla frente a la suya con un gesto sencillo, pidiéndole que se sentara, que llevaba 12 horas de pie, y lo menos que podía hacer era invitarla a descansar. Ella obedeció más por las piernas que por convicción, y al hundirse en la silla acolchada, sintió cómo el cuerpo entero protestaba y agradecía al mismo tiempo. El mesero apareció de inmediato. Le acercó la carta, le sirvió agua sin que nadie la pidiera. Renata miró los precios y sintió un mareo distinto al del cansancio. Iba a decir que no tenía hambre, que solo había venido por cortesía, cuando Maximiliano cerró su propia carta y habló primero. Había pedido que prepararan algo sencillo y caliente para los dos, una sopa, porque pensó que después de un turno así nadie querría descifrar nombres en francés. Lo dijo sin soberbia, casi con timidez,
y Renata entendió por primera vez esa noche que tal vez aquel hombre no era exactamente lo que había imaginado de camino en el metro, mientras repasaba excusas para no llegar, porque había estado a punto de no ir. La invitación le llegó 3 días atrás, escrita a mano sobre una tarjeta de cartulina gruesa, entregada en la recepción del hospital dentro de un sobre con su nombre. En ella, Maximiliano Alcázar le pedía una cena para agradecerle en persona lo que había hecho por su abuelo. Renata recordaba demasiado bien a don Augusto, ese anciano de manos enormes y voz ronca que pasó sus últimas 6 semanas en el piso donde ella trabajaba y al que cuidó como cuidaba a todos, cambiándole las sábanas a medianoche sin despertarlo, humedeciéndole los labios cuando ya no podía beber, escuchándole las historias de su juventud cuando los medicamentos lo ponían conversador. Don Augusto le hablaba de su esposa muerta, de los viñedos que había levantado de la nada con sus propias manos, y de un nieto al que quería como a un hijo, pero al que reprochaba en silencio haberse vuelto un hombre de números, sin tiempo para lo que de verdad importa. Renata nunca conoció a ese nieto durante aquellas semanas. El señor Alcázar venía de noche, tarde, cuando ella ya se había ido, o de madrugada, cuando aún no llegaba, como si la vida lo persiguiera y apenas le diera tregua para sentarse junto a la cama. Por eso, cuando llegó la tarjeta, pensó que sería una de esas cortesías frías de la gente con dinero, un trámite de gratitud para limpiar la conciencia. No esperaba que él se levantara al verla llegar, ni que defendiera su uniforme manchado frente a un salón entero, ni que pidiera sopa caliente, porque adivinó que estaría agotada. Fue ella quien rompió el silencio. Le dijo que su abuelo hablaba de él, mucho, que decía que era el hombre más necio que conocía y al mismo tiempo el que más quería en el mundo. Algo se movió en el rostro de Maximiliano. No lloró. No era de los que lloran frente a desconocidos en un restaurante, pero la mandíbula se le tensó un segundo y bajó la vista a su copa antes de volver a mirarla, preguntando, con la voz de pronto despojada de toda su seguridad, si su abuelo de verdad había dicho eso. Renata asintió y se permitió una sonrisa cansada. Eso, y peores cosas, que él trabajaba demasiado, que un día iba a despertar viejo y solo contando dinero en un cuarto vacío. Todo dicho con cariño, pero dicho. Maximiliano soltó una risa breve, casi dolida, y se pasó la mano por el cabello oscuro y rizado, admitiendo que aquello sonaba exactamente a él. Y entonces, sin que ella lo presionara, confesó lo que llevaba meses guardando, que su abuelo había muerto enojado con él, que la última conversación verdadera entre los dos había sido una pelea, porque él tenía una junta, un consejo, no recordaba ya ni qué, y le prometió pasar el fin de semana. Para el fin de semana don Augusto ya estaba en terapia intensiva. No alcanzó a estar cuando el viejo despertó por última vez. Le contaron que despertó un momento, en la madrugada, que preguntó por él, y que la enfermera de turno se quedó a su lado, tomándolo de la mano para que no muriera solo. Levantó la vista y la clavó en ella. Esa enfermera, dijo, era usted. Renata sintió que se le cerraba la garganta. Recordaba esa madrugada con una claridad que dolía. La mano enorme de don Augusto aferrada a la suya, su voz pastosa preguntando una y otra vez si su nieto ya venía en camino, y recordaba haberle mentido con dulzura, haberle dicho que sí, que ya venía, que durmiera tranquilo, porque a veces una mentira amable es el último regalo que se le puede dar a alguien. No supo qué responder, y Maximiliano lo entendió en su silencio. Le dijo en voz baja que no la había invitado por cortesía, sino porque ella había estado donde él debió estar, y porque necesitaba entender qué clase de persona hace eso por un viejo que ni siquiera es de su familia, a las 4 de la mañana, sin que nadie se lo pida ni se lo agradezca. Llevaba 3 meses, confesó, sin poder dejar de pensar en eso. El mesero llegó entonces con la sopa humeante y los dejó de nuevo en silencio. Renata rodeó el plato caliente con las manos heladas y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la miraba de verdad, no el uniforme, no el cansancio, sino a ella. Le respondió que no había hecho nada extraordinario, que era su trabajo, que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Pero Maximiliano negó con la cabeza despacio y le dijo que no, que él había visto pasar a mucha gente por la vida de su abuelo cobrando por estar presente y que ninguno se quedaba un minuto más de lo que marcaba el reloj. Ella sí se quedó. Eso, dijo,
no se enseña ni se paga. Renata bajó la mirada hacia la sopa, removiéndola sin probarla, y se descubrió contándole, sin saber por qué, que se quedaba porque sabía lo que era que alguien se fuera sin nadie al lado, que ella había aprendido muy joven a no soltar la mano de quien se está yendo. Lo dijo y enseguida se arrepintió, porque era más de lo que pensaba entregar, pero Maximiliano no preguntó nada. Solo asintió, despacio, como quien reconoce en otro una herida parecida a la propia, y por un momento los dos comieron en silencio, mientras afuera la ciudad seguía girando, ajena a esa mesa donde un hombre que lo tenía todo y una mujer que apenas llegaba a fin de mes empezaban, sin darse cuenta, a mirarse distinto. Cuando por fin probó la sopa, Renata se dio cuenta de que era exactamente lo que su cuerpo pedía, y de que hacía años nadie adivinaba lo que ella necesitaba antes de que lo dijera. Maximiliano la observó comer sin prisa, y solo entonces le preguntó su nombre completo, como si hasta ese momento hubiera sido descortés llamarla únicamente por el apellido del gafete. «Renata Solís», respondió ella. Él lo repitió en voz baja, como quien guarda algo que no piensa olvidar. Le preguntó si vivía cerca, si alguien la esperaba en casa, y Renata dudó antes de contestar que sí, que su hermana menor, Lucía, de 16 años, a la que cuidaba desde hacía 4, desde que se quedaron las dos solas. No dio más explicaciones, y él tuvo el tacto de no pedirlas. En cambio le dijo, casi con culpa, que no quería que aquella cena fuera la última vez que se vieran, que había algo en su manera de estar en el mundo que él había perdido en el camino y que necesitaba volver a recordar. Renata estuvo a punto de decirle que sus mundos no se tocaban, que ella tomaba el último camión a las 11 y él dormía en sábanas que ella jamás podría pagar, pero el teléfono de Maximiliano vibró sobre la mesa con un nombre en la pantalla que él tapó demasiado rápido con la mano, y la sombra que le cruzó el rostro le dijo a Renata, sin una sola palabra, que aquel hombre cargaba complicaciones que ella todavía no alcanzaba a imaginar. El teléfono dejó de vibrar, pero algo en la mesa ya se había enfriado. Maximiliano le dio la vuelta para que la pantalla quedara contra el mantel, y esa pequeña maniobra, tan torpe en un hombre que parecía controlarlo todo, le dijo a Renata más que cualquier explicación. Hubo un silencio en el que él pareció buscar las palabras y no encontrarlas, hasta que al fin reconoció que había alguien a quien debía una respuesta, sin aclarar quién, y que esa noche prefería no darla. Renata no preguntó. Aprendió hace mucho que la gente confiesa lo que necesita confesar cuando deja de tener miedo, y que apurar a alguien solo lo empuja a mentir mejor. Probó la sopa de nuevo, dejó que el calor le bajara por el pecho, y por un rato hablaron de cosas pequeñas que, sin que ninguno lo planeara, fueron volviéndose grandes. Él le contó que de niño pasaba los veranos entre las hileras de vid de su abuelo, que aprendió a leer la madurez de una uva apretándola entre los dedos antes que a leer un estado de cuenta, y que en algún punto del camino había cambiado una cosa por la otra sin notar el momento exacto del cambio. Renata le contó a cuentagotas que estudió enfermería de noche mientras trabajaba de día, que tardó el doble que los demás porque no había de otra, y que el título que colgaba en la pared de su casa era lo único verdaderamente suyo que nadie podría quitarle. Maximiliano la escuchaba con una atención que la incomodaba, porque no estaba acostumbrada a ser escuchada así, sin que el otro esperara su turno para hablar de sí mismo. Cuando trajeron el segundo plato, ella ya se había quitado el bolso del hombro y lo había colgado en el respaldo, un gesto mínimo que él notó y que lo hizo sonreír por dentro, porque significaba que Renata había dejado, aunque fuera un poco, de estar a punto de huir. Pero el encanto se quebró sin aviso. Una pareja se detuvo junto a la mesa al pasar rumbo a la salida, gente que evidentemente conocía a Maximiliano, y la mujer, enfundada en seda color hueso, paseó la mirada por el uniforme azul de Renata con una lentitud calculada antes de preguntarle a él, con dulzura venenosa, si ahora hacía obras de beneficencia los viernes por la noche. Lo dijo riendo, como si fuera una broma entre iguales, y esperó que él riera también. Maximiliano no rió. Con una frialdad cortés que Renata no le había visto en toda la noche, respondió que estaba cenando con la mujer que cuidó a su abuelo cuando nadie más lo hizo, y que le parecía la mejor compañía que había tenido en meses. La mujer de seda perdió la sonrisa, masculló algo sobre lo tarde que era
y se marchó del brazo de su acompañante. El silencio que dejó fue espeso. Renata bajó la vista al mantel, sintiendo arder algo viejo y conocido en el centro del pecho, esa humillación que creía tener domada y que de pronto volvía intacta. Maximiliano empezó a disculparse, pero ella lo cortó con suavidad y le dijo lo que llevaba toda la noche sin atreverse a decir, que agradecía la cena, que de verdad lo agradecía, pero que no era una buena idea volver a verse, porque su mundo y el de él no se tocaban, y que cada quien debía regresar al suyo antes de confundirse. Lo dijo sin rencor, casi con cansancio, como quien apaga una luz antes de dormir. Maximiliano la miró un largo rato antes de hablar. No intentó convencerla con frases bonitas, ni con la seguridad de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Le preguntó, en cambio, qué la había hecho creer que su mundo valía menos que el de él. Renata abrió la boca para responder lo evidente: los precios de la carta, el vestido de seda, el coche que seguramente lo esperaba afuera. Pero él siguió antes de que pudiera. Le dijo que esa mujer que acababa de irse tenía 3 apellidos, 4 propiedades y 0 noches sentada junto a la cama de un moribundo, y que si tuviera que elegir con quién pasar sus últimas horas, no dudaría ni un segundo. Que el mundo que ella menospreciaba era el único donde alguien lo había tomado de verdad en cuenta. Renata no supo qué contestar, porque nadie le había hablado así, y porque una parte de ella, la que estaba muy cansada de cargarlo todo sola, quiso por un instante creerle, pero la prudencia pesó más. Se puso de pie, se colgó el bolso y le dijo que tenía que alcanzar el último camión. Maximiliano se levantó al instante y se ofreció a llevarla. Su chofer estaba afuera, no le costaba nada. Y ahí, justo en el ofrecimiento, Renata reconoció la trampa amable de la gente con dinero: convertir la generosidad en una forma de tener razón. Le dijo que no, gracias, que tomaba ese camión desde hacía años y que no se le iba a olvidar el camino esa noche. Él insistió una sola vez más, con respeto, y al ver que ella no cedía, no insistió de nuevo. Eso, paradójicamente, fue lo que más la desarmó, que supiera detenerse. La acompañó hasta la puerta del restaurante. Afuera la noche era fresca, y la avenida brillaba mojada por una llovizna reciente. Antes de que Renata cruzara la calle, Maximiliano le dijo su nombre, solo su nombre, y cuando ella se volvió, le pidió una cosa, una nada: que si alguna vez, en alguno de sus turnos, llegaba un paciente sin nadie que lo esperara, sin una sola visita, le avisara, no para pagar nada, aclaró antes de que ella protestara, sino para ir a sentarse un rato. Había aprendido tarde lo que costaba que un hombre muriera preguntando por alguien que no llegó, y no quería que le volviera a pasar de ese lado de la cama. Renata lo miró bajo la luz amarilla del toldo. Este hombre de traje caro, pidiéndole permiso para hacer guardia junto a desconocidos, y sintió que se le movía algo que llevaba años quieto. Le dijo que lo pensaría. No prometió nada, pero al subir al camión y dejarse caer en el asiento junto a la ventana empañada, se descubrió sonriendo sola como una tonta, y enseguida se obligó a borrar la sonrisa, porque sabía que esas sonrisas salen caras. En casa, Lucía la esperaba despierta a pesar de la hora, con la tarea a medias sobre la mesa y un plato de cena que le había guardado. Su hermana la miró de arriba a abajo, todavía con el uniforme, y le preguntó con sorna cómo le había ido en su cita elegante. Renata le respondió que no había sido una cita, que solo fue a dar las gracias y ya, y mientras lo decía, notó que se le calentaban las orejas, y Lucía, que la conocía mejor que nadie en el mundo, soltó una carcajada y le dijo que mentía fatal. Esa noche, acostada en la oscuridad, Renata se quedó largo rato mirando el techo, escuchando la respiración de su hermana en la cama de al lado, repasando la cena entera, la voz de Maximiliano, su silencio, el nombre que tapó con la mano. Se dijo que no volvería a verlo, que era lo correcto, que la gente como él coleccionaba historias conmovedoras y las olvidaba al desayuno siguiente, y casi se lo creyó. 3 días después, Maximiliano apareció en el hospital, no en la recepción, ni con flores, ni con el escándalo que ella habría temido. Llegó al piso de cuidados al final de la tarde, vestido con una sencillez deliberada, jeans y una camisa sin marca visible, y le dijo a la enfermera de guardia que venía a sentarse un rato con la señora del cuarto 12, una anciana sin familia,
de la que Renata le había hablado de pasada sin pensar durante la cena. Renata lo descubrió por casualidad al pasar por el pasillo. Lo vio a través del cristal, inclinado hacia la cama, escuchando a la viejita contar vaya uno a saber qué historia, asintiendo como si fuera lo más importante del mundo. Se quedó clavada en el pasillo con el corazón haciéndole cosas que no le pedía permiso. Cuando él salió y la encontró ahí, no se disculpó por venir ni le dio explicaciones grandilocuentes. Solo le dijo que había cumplido su parte, que ahí estaba la prueba de que no era solo palabras de restaurante y que ahora le tocaba a ella decidir si lo dejaba volver. Renata lo miró. Este hombre imposible que insistía en colarse por la única rendija que ella no sabía cerrar, la de cuidar a quien lo necesita, y entendió que mantenerlo afuera iba a ser mucho más difícil de lo que había creído. Le dijo que el cuarto 12 siempre necesitaba compañía. Fue todo lo que se permitió decir. Pero los dos supieron que era una puerta abriéndose, y que ninguno de los dos, por mucho que les conviniera, tenía intención de volver a cerrarla. Esa tarde, cuando Renata terminó su turno, Maximiliano la esperaba abajo, en la cafetería del hospital, no en su coche ni en ningún sitio elegante, sino sentado en una mesa de plástico con 2 cafés de máquina que sabían a cartón. Le acercó uno y le dijo que había aprendido que si quería verla, tendría que ser en su terreno, no en el de él. Renata se sentó, todavía con el cansancio del turno encima, y por primera vez hablaron sin la tensión de la noche del restaurante, sin meseros ni manteles, ni mujeres de seda midiéndola. Él le preguntó por Lucía, y Renata, que casi nunca hablaba de eso, le contó que sus padres habían muerto en una carretera cuando ella tenía 23 y su hermana 12, y que desde entonces el mundo se había reducido a una sola pregunta repetida cada mañana: ¿cómo llegar al final del mes con las 2 de pie? No lo dijo buscando lástima, lo dijo como quien informa el clima, y eso fue lo que a Maximiliano se le quedó atravesado, la naturalidad con que ella cargaba un peso que habría doblado a cualquiera. Le confesó, casi avergonzado, que él había heredado todo lo suyo sin pedirlo, que nunca en su vida había tenido que elegir entre la luz y la comida, y que pasar tiempo con ella le devolvía una medida de las cosas que había extraviado entre juntas y cifras. Renata le respondió con una media sonrisa que no lo idealizara, que la pobreza no era una escuela de virtud, sino una forma de cansancio, y que ella habría cambiado encantada una parte de esa supuesta autenticidad por una noche de sueño completo. Él se rió, una risa de verdad esta vez, sin culpa, y por un momento los dos fueron simplemente 2 personas tomando un café malo y hablando como si se conocieran de antes. Pero entonces el teléfono de Maximiliano volvió a iluminarse sobre la mesa de plástico, y esta vez Renata alcanzó a ver el nombre antes de que él lo girara. Daniela. Él contestó apartándose unos pasos, en voz baja y tensa, y aunque Renata no oyó las palabras, sí leyó la postura, los hombros rígidos, la mano apretando la nuca, el tono de quien rinde cuentas a alguien que tiene derecho a pedirlas. Cuando colgó y volvió a la mesa, traía la cara descompuesta y una disculpa lista, pero Renata se le adelantó. Le dijo sin reproche que era evidente que había una mujer en su vida, y que ella no era de las que se mete donde hay otra, que tenía poco, pero su tranquilidad no la vendía por nada. Maximiliano se quedó callado, y en ese silencio Renata leyó la confirmación de que la cosa era más enredada de lo que un café podía resolver. Él intentó explicar que no era lo que parecía, que Daniela y él arrastraban un compromiso que no había empezado él, sino su familia, por razones que tenían que ver con vides y con dinero, y con la voluntad de gente que ya no estaba para opinar. Pero Renata levantó la mano para detenerlo, recogió su bolso y le dijo que esa historia no la quería a medias y a oscuras en una cafetería de hospital, que cuando él tuviera claro qué quería de su propia vida, ya sabría dónde encontrarla. Se fue sin mirar atrás, con el corazón latiéndole fuerte y los ojos ardiéndole, sabiendo 2 cosas a la vez y sin saber cuál pesaba más, que había hecho lo correcto y que se acababa de alejar del primer hombre en años que la había mirado como a alguien que importa. Renata creyó que con marcharse de la cafetería había cerrado el asunto, pero la vida rara vez es tan obediente. Durante 2 semanas se obligó a no pensar en él, y durante 2 semanas
Falló todas las noches. Maximiliano no volvió a buscarla con la insistencia de antes. En cambio, dejó que el cuarto 12 hablara por él. La anciana, que se llamaba doña Esther, mejoró lo suficiente para sentarse en la cama, y cada vez que Renata entraba a tomarle la presión, la viejita le hablaba del joven amable que iba a leerle el periódico en voz alta 2 veces por semana, y que preguntaba por la enfermera de ojos cansados sin atreverse a decir su nombre. Renata fingía no entender, pero la información se le clavaba como una astilla dulce, hasta que una tarde, al salir del hospital, encontró a una mujer esperándola apoyada en un coche que costaba más que el edificio entero. No fue difícil adivinar quién era. Daniela tenía la clase de belleza que se mantiene a fuerza de tiempo y dinero, y una seguridad que Renata reconoció al instante porque era exactamente lo que a ella le faltaba. No la insultó, no le gritó. Al contrario, fue cordial de una manera helada, y eso fue peor. Le dijo que quería conocer a la mujer que tenía a Maximiliano distraído y que esperaba que Renata fuera lo bastante sensata para entender la situación sin necesidad de un mal momento. Renata le respondió que no había ninguna situación, que ella solo era una enfermera y que entre Maximiliano y ella no existía nada que valiera la pena vigilar. Daniela sonrió como quien escucha una mentira amable y decidió no discutirla, y entonces le explicó con una calma quirúrgica lo que Maximiliano nunca había terminado de contarle. Le dijo que las bodegas de la familia Alcázar arrastraban deudas desde la muerte del padre de Maximiliano, un hombre que había jugado con dinero que no era suyo y que dejó el negocio colgando de un hilo, que el viejo don Augusto se pasó los últimos años de su vida tapando agujeros y firmando favores para que el apellido no se hundiera, y que la única forma de salvar todo aquello sin venderlo a extraños era unir las bodegas Alcázar con las de la familia de Daniela, 2 imperios cansados que juntos volverían a ser fuertes. Ese acuerdo, dijo, llevaba años en pie, mucho antes de que apareciera ninguna enfermera, y se sellaba con un matrimonio que ya tenía hasta fecha tentativa. No era amor, lo reconoció sin pudor, era arquitectura, 2 familias sosteniéndose mutuamente para no caer, y le advirtió sin levantar la voz que Maximiliano podía jugar al hombre sensible los fines de semana, pero que cuando llegara el momento de elegir entre una caricia y el apellido de toda su sangre, elegiría el apellido, como lo había hecho siempre. Luego subió a su coche y se fue, dejando a Renata de pie en la banqueta con una verdad demasiado grande entre las manos. Esa noche, Renata no durmió. No por celos, o no solo por celos, sino porque por primera vez entendía la sombra que cruzaba la cara de Maximiliano cada vez que sonaba el teléfono. No era un hombre con una novia incómoda, era un hombre con una deuda heredada, con el peso de un padre que arruinó lo que un abuelo levantó, con la obligación de salvar a una familia entera a costa de su propia vida. Y ella, que sabía mejor que nadie lo que era cargar a otros sobre la espalda, no pudo evitar entenderlo, aunque entenderlo dolía más que odiarlo. Al día siguiente fue él quien la buscó, esta vez sin rodeos, esperándola a la salida con las manos en los bolsillos y la cara de quien ya sabe que ha sido descubierto. Le preguntó si Daniela había ido a verla. Lo leyó en sus ojos antes de que ella contestara. Renata no le reprochó nada. Le dijo, con una serenidad que a ella misma la sorprendió, que ahora entendía su silencio, que ya no estaba enojada, y que precisamente por eso lo mejor era que cada quien siguiera su camino, porque ella no iba a ser la grieta por la que se hundiera el barco de toda su familia. Maximiliano negó con la cabeza, despacio, y le dijo que estaba cansado de que decidieran por él, incluso quienes lo querían bien. Le contó entonces ahí mismo, recargados los dos en la pared fría del estacionamiento del hospital, la historia completa que Daniela había contado a su manera. Le habló de su padre, un hombre encantador y débil que prometía el mundo y lo perdía en malos negocios, y que murió dejando más deudas que recuerdos buenos. Le habló de cómo su abuelo, ya viejo, había vuelto a ponerse el delantal para salvar las bodegas, y de cómo él, Maximiliano, había crecido oyendo que su único deber en la vida era no repetir los errores del padre, ser sólido, ser confiable, ser el muro que ya no se cayera. Por eso aceptó el acuerdo con la familia de Daniela cuando se lo propusieron. Tenía 26 años, acababa de enterrar a su padre, y le pareció lo correcto, lo maduro,
la forma de honrar al abuelo que tanto había sacrificado. Lo que nadie le dijo, confesó, es que cumplir con todos los demás podía ser una manera lenta de no vivir nunca. Y que la primera vez en años que había sentido ganas de algo, ganas de verdad, no de cumplir, había sido al verla cruzar aquel restaurante con su uniforme manchado, sin pedir permiso, sin disculparse por existir. Renata escuchó todo en silencio, y cuando él terminó, le hizo la única pregunta que importaba: si rompía el acuerdo, ¿qué pasaba con su familia, con las bodegas, con doña Esther del cuarto 12 a la que iba a leer, y con todos los que dependían de que el apellido se sostuviera? Maximiliano no tuvo respuesta inmediata, y ese silencio fue, para los dos, la medida exacta del tamaño del problema. No volvieron a hablar en varios días. Maximiliano regresó a su mundo de juntas, donde su tío Ernesto, hermano de su padre y ahora la voz más fuerte de la familia, le recordaba a diario lo que estaba en juego. Ernesto era un hombre práctico que no creía en sentimientos que no aparecieran en una hoja de balance, y bastó con que notara la distracción de su sobrino para empezar a apretar. Le habló de los empleos que dependían de las bodegas, de los trabajadores que llevaban 3 generaciones en esas tierras, de la palabra empeñada con la familia de Daniela, una familia que no perdonaría un desaire público. Le recordó que don Augusto, en su lecho de muerte, le había hecho prometer que mantendría el legado unido. Maximiliano quiso responder que su abuelo, el mismo que le reprochaba ser un hombre de números, jamás habría querido verlo casarse sin amor, pero no estaba seguro, y esa duda era el arma más eficaz que tenían contra él. Mientras tanto, Renata seguía su vida, levantándose a las 5, dejando el desayuno listo para Lucía, encadenando turnos, pero algo se había roto en su rutina antes blindada. Ahora cada paciente solo le recordaba a doña Esther, y doña Esther le recordaba a él. Una tarde la viejita, con esa franqueza que da la cercanía de la muerte, la tomó de la mano y le dijo que no fuera tonta, que ella había vivido 84 años para descubrir que lo único de lo que se arrepentía no eran las cosas que había hecho, sino las que dejó de hacer por miedo a lo que dirían. Renata se rió para no llorar y le dijo que no era tan sencillo. La anciana le apretó los dedos y le respondió que nunca lo era, que por eso casi nadie se atrevía, y que esa era justamente la razón por la que tan poca gente terminaba siendo feliz. Esa noche, de regreso a casa, Renata se quedó mirando por la ventana del camión las luces de la ciudad pasar borrosas, y por primera vez se permitió pensar, con miedo y con esperanza a partes iguales, que quizá ni el dinero ni la falta de él tenían derecho a decidir de quién se podía enamorar una persona. Lo que no sabía, mientras el camión la llevaba a casa, era que esa misma noche Maximiliano estaba sentado frente a su tío Ernesto, a punto de tomar la decisión que pondría su mundo entero de cabeza. La reunión con Ernesto fue en el despacho que había sido de don Augusto, un cuarto que todavía olía a la madera de los barriles y al tabaco viejo del abuelo. Ernesto sirvió 2 copas de un tinto de la propia bodega y le dijo a su sobrino que era hora de dejar de comportarse como un adolescente. Le puso sobre la mesa una carpeta con las cifras, los vencimientos, las firmas que faltaban, y le explicó, sin crueldad pero sin piedad, que la boda con Daniela no era un capricho de familia, sino el único nudo que evitaba que todo se desatara. Si Maximiliano se echaba para atrás, los acreedores caerían, las bodegas se venderían por partes a manos extrañas, y los hombres que llevaban toda la vida trabajando esa tierra se quedarían sin nada. Maximiliano escuchó con la copa intacta entre las manos, y cuando su tío terminó, le hizo una sola pregunta: si su padre, en lugar de arruinar el negocio, hubiera tenido el valor de vivir su propia vida, ¿no habrían estado todos mejor? Ernesto se quedó frío. Le respondió que su padre había sido un irresponsable y que comparar el deber con el egoísmo era exactamente el error que conducía a la ruina. Pero Maximiliano negó con la cabeza y le dijo algo que llevaba años sin atreverse a pensar en voz alta: que él no quería salvar a la familia muriendo por dentro, que estaba dispuesto a trabajar el doble, a renegociar cada deuda personalmente, a poner su propio nombre como aval, a hacer lo que hiciera falta para sostener a los trabajadores, pero que no iba a entregar su vida entera a cambio de un apellido tranquilo. Ernesto, pálido de furia contenida,
Le advirtió que la familia de Daniela no aceptaría la humillación, que retirarían su parte del acuerdo y que entonces no habría números que alcanzaran. Le dio un plazo. Tenía hasta la cena de compromiso, fijada para 3 semanas más tarde, para entrar en razón. Después de eso, dijo, ya no habría vuelta atrás para nadie. Maximiliano salió del despacho con el pecho apretado y la certeza, por primera vez nítida, de que estaba a punto de jugarse mucho más que su comodidad. Esa misma noche, en lugar de regresar a su departamento vacío, manejó hasta el barrio de Renata sin avisar. Se detuvo a media calle y se quedó dentro del coche mirando la ventana iluminada de un 4º piso, sin atreverse a tocar el timbre, consciente de que no tenía aún nada que ofrecerle, salvo un futuro incierto y un escándalo familiar a cuestas. Renata lo vio desde arriba, reconoció el coche, y por un instante los dos quedaron así, separados por unos metros de aire y por todo lo demás, ella sin bajar y él sin subir. 2 personas que habían entendido al mismo tiempo que lo que crecía entre ellos ya era demasiado grande para fingir que no existía, y demasiado peligroso para dejarlo seguir. Al final fue Renata quien apagó la luz, no porque quisiera echarlo, sino porque sabía que si encendía la escalera, bajaría corriendo, y todavía no estaba lista para esa caída. Maximiliano entendió el mensaje, arrancó el coche y se fue, pero antes le mandó un único mensaje al teléfono, 4 palabras que Renata leyó a oscuras, abrazada a la almohada. Tengo 3 semanas, espérame. Ella no respondió, pero tampoco borró el mensaje, y se quedó dormida con el teléfono encendido sobre el pecho, sabiendo que en algún punto de esas 3 semanas, el mundo entero de ese hombre, y quizá también el suyo, iba a tener que romperse para poder volver a armarse de otra forma. Las 3 semanas no transcurrieron como una cuenta regresiva hacia el desastre, sino como un robo silencioso de tiempo. Maximiliano no volvió a hablar de la cena de compromiso ni del plazo de su tío. En cambio, empezó a aparecer en los huecos de la vida de Renata sin invadirla, como quien aprende a caber en un espacio pequeño. La esperaba a la salida del turno con 2 cafés malos, la acompañaba a la parada del camión, y los días que ella libraba, se sentaba con doña Esther a leerle en voz alta mientras Renata fingía revisar expedientes en el pasillo solo para escucharlo reír. Una tarde la llevó, por fin, a conocer las bodegas que tanto pesaban en su historia, no en el coche con chofer sino él manejando, las mangas arremangadas, y caminaron entre las hileras de vid, mientras él le mostraba cómo se reconoce una uva lista, apretándola apenas entre los dedos, tal como le había enseñado su abuelo. Renata lo vio distinto allí, sin el traje, con tierra en los zapatos, y entendió que ese hombre no estaba peleando por capricho contra su familia, sino por recuperar al niño que había sido antes de convertirse en una firma al pie de los documentos. Esa tarde, al atardecer entre las vides y el olor a tierra húmeda, se besaron por primera vez, sin prisa y sin promesas, y los dos supieron que acababan de cruzar la línea que tanto trabajo les había costado no cruzar. Cuando se separaron, Maximiliano apoyó la frente en la de ella y le dijo, en voz muy baja, que en esas tierras había aprendido de niño que las mejores uvas crecen en el suelo más difícil, donde la planta tiene que esforzarse para sacar lo que necesita, y que tal vez por eso lo que sentía por ella le parecía más verdadero que cualquier cosa que le hubieran servido en bandeja. Renata no supo qué responder a eso. Solo sintió por primera vez en mucho tiempo que bajaba la guardia entera de golpe y que en lugar del vacío que siempre esperaba encontrar debajo, había algo firme sosteniéndola. Pero la cercanía también abrió cosas que dolían. Una noche, después de un turno especialmente duro en el que perdió a un paciente joven, Renata se derrumbó por fin delante de él y le contó lo que nunca le había contado a nadie, que la noche del accidente de sus padres, ella había discutido con su madre por una tontería, que se fueron en la carretera enojadas la una con la otra, y que la última cosa que le dijo a su madre fue una grosería de la que llevaba 4 años sin poder perdonarse. Le confesó que por eso se quedaba con los moribundos hasta el final, que cada mano que sostenía era, de algún modo, la mano que no alcanzó a sostener, que cuidaba a desconocidos para reparar algo que ya no tenía reparación. Maximiliano la abrazó sin decir nada, porque entendió que no había consuelo que ofrecer, solo compañía, y porque reconoció en ella la misma herida que él cargaba.
Los dos vivían pagando una deuda con un muerto. Los dos habían convertido la culpa en una forma de vida. Esa noche, abrazados en el sillón estrecho del departamento de Renata, mientras Lucía dormía en el otro cuarto, no hablaron de bodegas, ni de Daniela, ni del plazo. Solo se quedaron así, dos sobrevivientes de sus propias historias, encontrando por primera vez en años a alguien que no necesitaba que les explicaran el peso que cargaban. Fue Lucía, sin proponérselo, quien le puso nombre a lo que pasaba. La adolescente, que había observado todo con la mezcla de sospecha y ternura de los 16 años, le dijo a su hermana una mañana, mientras desayunaban, que hacía mucho que no la veía sonreír sin que se le notara el cansancio debajo, y que ese tipo, aunque fuera rico y complicado, le había devuelto algo que el trabajo y los años le habían ido quitando. Renata le contestó que era complicado, que él tenía un compromiso, una familia, un mundo entero esperando que cumpliera. Lucía, con esa lógica brutal de su edad, le preguntó por qué siempre eran los demás los que decidían lo que ella merecía. La pregunta se le quedó dando vueltas a Renata todo el día, porque era exactamente la misma que doña Esther le había hecho, y porque empezaba a sospechar que la prudencia con la que había gobernado su vida entera no era sabiduría, sino miedo disfrazado de sentido común. El golpe llegó cuando menos lo esperaba. Una tarde, al salir del hospital, no fue Daniela quien la esperaba, sino el tío Ernesto en persona, con la cortesía afilada de quien viene a cerrar un trato. La invitó a un café. Ella aceptó solo por no hacer una escena, y una vez sentados, sin rodeos, le deslizó un sobre por encima de la mesa. Le dijo que era un hombre práctico y que admiraba a las personas prácticas, que entendía que la vida no había sido fácil para ella ni para su hermana, y que dentro de ese sobre había lo suficiente para cambiarles el futuro a las dos, pagar una buena escuela para Lucía, dejar los turnos dobles, respirar. A cambio, solo le pedía que se alejara de Maximiliano antes de la cena de compromiso, limpiamente, sin dramas, dejándole creer a su sobrino que había sido decisión de ella. Lo dijo como quien hace un favor, no una amenaza, y eso fue lo que más hirió a Renata, porque por un segundo nada más, pensó en Lucía, en la escuela que no podía pagarle, en las noches sin dormir, y la mano le tembló sobre la mesa. Pero solo un segundo. Empujó el sobre de regreso sin abrirlo y le dijo a Ernesto con la voz muy serena que ella había pasado la vida entera sin venderse y que no iba a empezar justo ahora que algo bueno le pasaba, que si Maximiliano la dejaba, tendría que ser él quien se lo dijera a la cara, no un sobre. Ernesto recogió el dinero sin inmutarse, le dijo que esperaba que no se arrepintiera, y se fue. Renata se quedó temblando, no de miedo, sino de rabia y de algo parecido al orgullo, porque acababa de descubrir que el precio de su dignidad era exactamente el futuro de su hermana, y que aún así no había dudado. No le contó a Maximiliano lo del sobre, no por proteger a Ernesto, sino porque temió lo que él pudiera hacer. Pero esa noche, abrazándola, Maximiliano notó que algo en ella se había endurecido, y al preguntarle, Renata terminó cediendo y se lo dijo todo. La reacción de él la asustó. Se levantó pálido con una calma peligrosa y dijo que su tío había cruzado la única línea que no debía cruzar. Renata lo retuvo del brazo y le suplicó que no hiciera ninguna locura, que la pelea no era con ella de por medio, sino con todo el peso que él arrastraba, y que si iba a romper con su familia, que fuera por convicción y no por venganza. Maximiliano la miró largamente y le hizo entonces la pregunta que lo cambiaba todo. Si él lo dejaba todo, las bodegas, el acuerdo, el apellido tranquilo, y se quedaba con las manos vacías, con deudas y sin certezas, lo seguiría queriendo igual. Renata le respondió sin titubear que ella nunca lo había querido por lo que tenía, sino a pesar de lo que tenía, y que un hombre con las manos vacías, pero con el corazón en su sitio, le parecía mucho más rico que cualquiera de los que cenaban en el Castelar. Fue la primera vez que la palabra querer se dijo entre ellos en voz alta y quedó flotando en el cuarto pequeño como algo demasiado grande para esas paredes. Hubo, en medio de toda la tensión, una tarde que los tres recordarían después como un anticipo de lo que podían llegar a ser. Maximiliano apareció un domingo sin avisar, con una bolsa de mandado y la propuesta absurda de cocinar él para las hermanas, y aunque resultó ser un desastre en la cocina,
Quemó el arroz y casi incendia un trapo. Lucía se rió como hacía mucho que Renata no la veía reír, y por unas horas el departamento estrecho se llenó de una alegría sencilla que ninguno de los tres estaba acostumbrado a tener. Maximiliano ayudó a Lucía con un problema de matemáticas. Escuchó sus planes de estudiar medicina. Le prometió sin solemnidad que pasara lo que pasara con su familia, encontraría la forma de que esa muchacha llegara a la universidad, no como una limosna, sino como una inversión en alguien que valía la pena. Y Renata, lavando los platos mientras los oía hablar a sus espaldas, sintió un miedo nuevo y distinto a todos los anteriores, el miedo de quien ya no teme perder lo que nunca tuvo, sino lo que apenas empezaba a tener. Esa noche, cuando él se fue, Lucía le dijo a su hermana, muy seria para su edad, que no dejara que el dinero ni el orgullo le quitaran a un hombre que cocinaba mal pero la miraba bien, y Renata supo que su hermana, sin saberlo, acababa de decir en voz alta lo que ella llevaba semanas sin atreverse a admitir. Mientras tanto, lejos de ahí, Maximiliano libraba su propia batalla en silencio. Consiguió que el principal acreedor de las bodegas, un viejo conocido de su abuelo, aceptara reestructurar la deuda a cambio de su garantía personal, lo que significaba poner en riesgo su patrimonio entero, pero también significaba que las bodegas podían salvarse sin necesidad del matrimonio con Daniela. Era frágil, dependía de que otros dos acreedores aceptaran lo mismo y de que su tío no saboteara el acuerdo, pero por primera vez existía un camino, uno solo, estrecho como un hilo, que le permitía cumplir con los trabajadores y con la memoria de su abuelo sin renunciar a vivir. Los días siguientes fueron de una calma engañosa. Maximiliano desapareció varias tardes seguidas, ocupado en algo que no quiso explicar del todo, y Renata aprendió a no preguntar. Lo que él no le dijo, para no ilusionarla en falso, era que se había pasado esas tardes reuniéndose en secreto con cada uno de los acreedores de las bodegas, renegociando plazos, ofreciendo su propio patrimonio como garantía, buscando una salida que no pasara por entregar su vida a un matrimonio sin amor. Era una apuesta arriesgada y nada garantizaba que funcionara, pero por primera vez en años Maximiliano se sentía dueño de sus propios pasos. La víspera de la cena de compromiso, sin embargo, todo se precipitó. Recibió una llamada de Daniela, que por una vez no sonaba fría sino casi humana, advirtiéndole que su tío Ernesto, harto de esperar, había adelantado movimientos. Pensaba anunciar el compromiso esa misma noche, delante de las dos familias, para dejarlo a él sin margen de retroceder, atrapado por el peso de su propia palabra dada en público. Maximiliano colgó y supo que se le había acabado el tiempo, que ya no tenía 3 semanas ni 3 días, que esa noche, en esa cena, iba a tener que pararse delante de toda su sangre y elegir, de una vez y para siempre, entre la vida que le habían escrito y la que apenas empezaba a atreverse a desear. Marcó el número de Renata con el corazón golpeándole el pecho, y cuando ella contestó, solo alcanzó a decirle que pasara lo que pasara esa noche, recordara que la elección ya estaba hecha desde la tarde de las vides y que la esperara despierta, porque iría a buscarla con una respuesta o con nada. La cena se celebró en la casa que había sido de don Augusto, una construcción antigua, rodeada de las mismas viñas que el viejo había levantado con sus manos, y a Maximiliano no se le escapó la ironía de que su tío hubiera elegido precisamente ese lugar, como si el escenario mismo fuera un argumento, como si las paredes que olían a barrica fueran a recordarle de quién era el deber que estaba a punto de honrar o de traicionar. Llegó con tiempo, vestido impecable, saludando con la cortesía aprendida a los socios, a los primos, a los padres de Daniela, que lo recibieron con la calidez interesada de quien ya cuenta un patrimonio como propio. Daniela bajó las escaleras espléndida, y al cruzar una mirada con él, Maximiliano notó algo que no había visto antes. Ella tampoco era feliz. Lo entendió en el cansancio que se le escapaba bajo la sonrisa ensayada, en la forma resignada en que aceptaba las felicitaciones por un futuro que no había elegido más que él. Por un instante, sintió por ella algo parecido a la compasión, porque comprendió que los dos eran piezas del mismo tablero, movidas por manos que llamaban deber a lo que en realidad era miedo. Ernesto, dueño de la noche, lo recibió con un abrazo que era más una advertencia que un afecto,
y le murmuró al oído que confiaba en que su sobrino sabría estar a la altura del apellido. Maximiliano sonrió y no dijo nada, y esa calma suya, que su tío interpretó como sumisión, era en realidad la quietud del que ya ha tomado una decisión y solo espera el momento de pronunciarla. El momento llegó con los postres. Ernesto se puso de pie, copa en mano, y pidió la atención de la mesa con esa voz que llenaba salas de juntas, sin esfuerzo. Habló del legado, de la unión de dos familias que llevaban generaciones cultivando la misma tierra, de la importancia de honrar a los que ya no estaban, y mencionó a don Augusto con una emoción tan bien medida que a Maximiliano le revolvió el estómago oír el nombre de su abuelo usado como herramienta. Y entonces, antes de que nadie pudiera detenerlo, Ernesto anunció con solemnidad que esa noche celebraban no solo una sociedad, sino una familia, y pidió a Maximiliano que se levantara para formalizar ante todos su compromiso con Daniela. Los aplausos empezaron antes de tiempo. Las copas se alzaron y Maximiliano se puso de pie despacio, sintiendo sobre él el peso de todas las miradas, de toda su sangre, de los retratos de los muertos colgados en las paredes. Tomó su copa, esperó a que se hiciera el silencio, y dijo que en efecto quería decir unas palabras, porque había llegado el momento de ser honesto con todos los presentes, empezando por sí mismo. Lo que siguió heló la sala. Maximiliano agradeció a la familia de Daniela su confianza y su paciencia, y luego, con una serenidad que no admitía interrupción, dijo que no habría compromiso, ni esa noche ni ninguna otra, porque no estaba dispuesto a sellar con una mentira el legado de un hombre que le había enseñado justamente a no mentirse nunca. Ernesto intentó cortarlo, rojo de furia, recordándole en voz baja y feroz lo que estaba en juego, pero Maximiliano levantó apenas la mano y siguió, ahora dirigiéndose a toda la mesa. Dijo que entendía el miedo que los movía a todos, el miedo a perder lo que tanto había costado levantar, porque él había vivido años gobernado por ese mismo miedo, convencido de que su único valor era ser el muro que no se cayera. Pero había aprendido, tarde y a fuerza de ver morir a su abuelo solo, que un hombre que entrega su vida entera por miedo no honra a nadie, solo se traiciona a sí mismo y de paso a la memoria de quien lo quería libre. Reveló entonces lo que había hecho en silencio durante esas semanas, que se había reunido con los acreedores uno por uno, que había reestructurado la deuda principal ofreciendo su propio patrimonio como garantía, y que las bodegas podían sostenerse sin necesidad de vender a su sobrino como parte de un contrato. No pedía la ayuda de la familia de Daniela, les devolvía su palabra con respeto y les pedía disculpas por el tiempo perdido, pero no se casaría sin amor para tranquilidad de nadie. El escándalo fue inmediato. El padre de Daniela se levantó ofendido, habló de humillación, de palabra empeñada, amenazó con retirar cada peso comprometido y con cerrarle puertas en todos los círculos donde su nombre tuviera peso. Ernesto, fuera de sí, le gritó a su sobrino que estaba repitiendo el error de su padre, que el egoísmo disfrazado de honestidad había arruinado a la familia una vez y volvería a arruinarla, y que si salía por esa puerta lo hacía solo, sin un apellido que lo respaldara ni un peso que no tuviera ya comprometido. Maximiliano encajó cada golpe sin alzar la voz, y cuando su tío terminó, le respondió con una calma que dolía más que cualquier grito, que su padre no se había arruinado por vivir su vida, sino por no tener el valor de enfrentarla, y que él prefería arriesgarlo todo de pie que conservarlo todo de rodillas. Fue Daniela, para sorpresa de todos, quien rompió la tensión. Se levantó despacio, dejó su servilleta sobre la mesa y dijo en voz clara que ella tampoco quería ese matrimonio, que llevaba años dejando que decidieran por ella igual que Maximiliano, y que esa noche, al verlo a él atreverse, había entendido que ella también merecía algo más que un contrato con forma de boda. Miró a su propio padre y le dijo que no pensaba casarse para pagar las deudas de nadie. La mesa estalló en reproches cruzados, y en medio del caos, Maximiliano dejó su copa intacta sobre el mantel. Antes de salir, Maximiliano hizo algo que nadie esperaba y que desarmó incluso a quienes lo insultaban. Se detuvo en el umbral del comedor, se volvió hacia la mesa y dijo que entendía que muchos de los presentes pensaban que los abandonaba, pero que se equivocaban. No renunciaba a las bodegas ni a los hombres que las trabajaban. Renunciaba únicamente a comprar su tranquilidad con una mentira. Prometió delante de todos
que cada empleo se mantendría, que respondería personalmente por cada deuda y que si fracasaba, fracasaría trabajando, no escondido detrás de un matrimonio conveniente. Le pidió a su tío que algún día, cuando se le pasara la rabia, recordara que don Augusto no había levantado esas viñas para encadenar a su nieto, sino para enseñarle que lo que se cultiva con amor da mejor fruto que lo que se siembra por obligación. Ernesto no respondió, pero por un instante, debajo de la furia, algo viejo y cansado le cruzó la cara, como si en el fondo supiera que su sobrino tenía razón, y eso le doliera más que la afrenta. Fue Daniela quien lo acompañó hasta la puerta, y allí, lejos de los oídos de las dos familias, los dos hablaron por primera vez como personas y no como piezas de un acuerdo. Ella le dijo que durante años lo había odiado un poco por aceptar todo aquello sin pelear, porque su sumisión hacía más pesada la de ella, y que esa noche, al verlo levantarse, le había devuelto sin saberlo el permiso para hacer lo mismo con su propia vida. Le agradeció, casi con ternura, haberse atrevido primero. Maximiliano le deseó de verdad que encontrara algo que no fuera un contrato, y los dos se despidieron no como prometidos rotos, sino como dos sobrevivientes del mismo naufragio que, al fin, habían decidido nadar cada uno hacia su orilla. Esa pequeña paz, en medio del desastre, fue lo único que Maximiliano se llevó intacto de aquella casa. Salió a la noche fresca de las viñas con el corazón desbocado y una sensación que no había tenido nunca, la de estar por primera vez completamente solo y completamente entero. Caminó entre las hileras de vid en la oscuridad, las mismas donde había besado a Renata, y se permitió un momento de vértigo al medir lo que acababa de perder: el respaldo de su familia, la seguridad del apellido, la red que siempre había estado debajo por si caía. No quedaba nada de eso. Quedaban deudas reestructuradas que aún dependían de dos firmas pendientes, un tío que lo había desheredado en público y una incertidumbre del tamaño del cielo nocturno que tenía encima. Pero también quedaba por primera vez una vida que era suya para vivirla o para arruinarla, y eso, descubrió, pesaba menos que todo lo que cargaba antes. Sacó el teléfono y vio la hora. Era casi medianoche. Pensó en Renata, que le había dicho que la esperara despierta, y se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecerle salvo a sí mismo, sin la fortuna intacta, sin las garantías, sin el hombre seguro que había sido. Por un segundo lo asaltó la vieja duda, la que Ernesto había sembrado con tanta habilidad. ¿Y si ella, al verlo caído, lo miraba distinto? Pero recordó su respuesta entre las vides, que nunca lo había querido por lo que tenía, y entendió que el único modo de saber si era cierto era ir y comprobarlo, con las manos vacías y el corazón en alto. Manejó hasta el barrio de Renata con las ventanas abiertas, dejando que el aire le limpiara los restos de la cena, y por el camino lo llamó su tío 3 veces, llamadas que no contestó, y le llegó un mensaje del padre de Daniela que prefirió no leer. Cuando llegó a la calle de siempre, vio la ventana del cuarto piso encendida, una luz pequeña y amarilla en la madrugada, y supo que ella había cumplido su palabra, que lo estaba esperando despierta. Se quedó un momento en el coche, juntando el valor que le había sobrado para enfrentar a toda su familia, y que ahora, paradójicamente, le faltaba para enfrentar a una sola mujer, porque a su familia podía perderla y sobrevivir, a ella no. Subió los 4 pisos de 2 en 2, con el pecho ardiendo, y al llegar arriba la puerta se abrió antes de que tocara, como si Renata hubiera estado escuchando sus pasos en la escalera. Estaba ahí despeinada, con una sudadera vieja y los ojos hinchados de no haber dormido, y al verla Maximiliano sintió que todo lo que había perdido esa noche cabía, sin esfuerzo, en lo poco que estaba a punto de ganar. No dijo nada elegante, no tenía discurso preparado. Solo le dijo la verdad desnuda, que lo había dejado todo, que ya no era el hombre rico que había cruzado el restaurante semanas atrás, que probablemente le esperaban meses muy difíciles, y que aún así, o quizá por eso, había ido a preguntarle si lo quería en su vida tal como estaba ahora, roto, libre y sin garantías. Renata lo miró en el umbral, y lo que él leyó en su cara, antes de que ella dijera una sola palabra, le dijo que la respuesta más importante de su vida estaba a punto de pronunciarse en ese pasillo angosto de un edificio sin elevador, a las 2 de la mañana, lejos de cualquier mundo donde alguien hubiera apostado por los dos.
Renata no respondió con palabras. Lo miró un instante más en el umbral, ese hombre deshecho y entero al mismo tiempo, con la corbata floja y los ojos llenos de una verdad que jamás le había visto a nadie, y entonces hizo lo único que su cuerpo entero llevaba semanas pidiéndole. Dio un paso. Le tomó la cara entre las manos heladas y lo besó como no se había permitido besar a nadie desde que la vida le enseñó a no confiar. Fue un beso sin cálculo, sin la prudencia que había gobernado cada decisión suya durante años, y cuando por fin se separaron, con la frente pegada a la de él en el pasillo angosto, Renata le susurró que claro que lo quería en su vida, que lo había querido desde que defendió su uniforme manchado frente a un salón entero, y que precisamente ahora, sin la fortuna y sin las garantías, era cuando más segura estaba de él, porque por primera vez no le ofrecía lo que tenía, sino lo que era. Maximiliano la abrazó con una fuerza que era casi alivio, hundió la cara en su cuello, y los dos se quedaron así, de pie, sosteniéndose en mitad de la madrugada como dos personas que han cruzado un desierto cada una por su lado y se encuentran, agotadas y vivas, justo en el centro. Entraron al departamento pequeño y hablaron hasta que el cielo empezó a aclarar. Maximiliano no le adornó nada. Le puso enfrente la verdad completa, porque después de una noche de honestidades ya no sabía decir las cosas de otro modo. Le dijo que venían meses difíciles, que tendría que vender el departamento elegante donde vivía y mudarse a algo modesto, que pasaría un buen tiempo trabajando de sol a sol para sostener las bodegas con su propio nombre como única garantía, y que el dinero fácil que ella había imaginado al principio no existía ni iba a existir en mucho tiempo. Renata se rió bajito, con una ternura cansada, y le respondió que llevaba toda la vida con meses difíciles, que para ella eso no era una advertencia sino su idioma materno, y que un hombre dispuesto a trabajar de sol a sol no le daba miedo, le daba descanso, porque por primera vez no tendría que cargarlo todo sola. Fue ella quien le recordó, además, que él no estaba tan vacío como creía. Tenía las manos, tenía la tierra, tenía un oficio que su abuelo le había metido en la sangre antes que cualquier número. Y mientras lo decía, vieron juntos amanecer por la ventana del cuarto piso, la ciudad despertando abajo, y entendieron sin solemnidad que aquello, ese amanecer compartido en un cuarto modesto, era exactamente la clase de riqueza que ninguno de los dos había tenido nunca. Hubo un momento, antes de que la luz llenara del todo el cuarto, en que Renata se quedó callada y Maximiliano, que ya aprendía a leer sus silencios, le preguntó en qué pensaba. Ella le confesó que pensaba en su madre, en esa última grosería que llevaba 4 años sin perdonarse y que por primera vez en mucho tiempo no le dolía como una herida abierta, sino como una cicatriz vieja, porque acababa de entender algo que doña Esther le había dicho sin que ella lo escuchara del todo, que su madre no se había llevado al morir esas 3 palabras feas, sino 23 años de una hija que la quiso y se lo demostró cada día. Maximiliano le secó una lágrima con el pulgar y le dijo que él pensaba lo mismo de su abuelo, que el viejo no se había ido enojado, sino orgulloso, porque al final Maximiliano había hecho justo lo que don Augusto le pedía entre líneas, atreverse a vivir. Y así, contándose sus muertos sin miedo por primera vez, los dos descubrieron que las culpas que cada uno había cargado en soledad pesaban la mitad cuando había alguien dispuesto a cargarlas a medias. Lucía los encontró así al levantarse, abrazados en el sillón, y en lugar de hacer una broma como acostumbraba, se quedó un momento en el pasillo mirándolos con los ojos un poco húmedos, porque una muchacha de 16 años que ha perdido a sus padres sabe reconocer cuándo entra la felicidad por la puerta de una casa donde hacía mucho que no entraba. Maximiliano se levantó y antes de cualquier otra cosa cumplió delante de Renata la promesa que le había hecho a la niña semanas atrás. Le dijo a Lucía que pasara lo que pasara con el dinero. Ella iría a la universidad a estudiar medicina, que él se encargaría de conseguir la beca, el préstamo o el trabajo que hiciera falta, y que no aceptaba discusión porque las 2 hermanas Solís ya eran, desde esa madrugada, lo más parecido a una familia que él tenía en el mundo. Lucía, que se hacía la dura ante todo, se le echó al cuello sin decir palabra, y Renata tuvo que voltear hacia la ventana para que no la vieran llorar. Esa misma mañana, sin haberlo planeado, los 3 fueron al hospital.
Renata quería contarle a la única persona que la había empujado a atreverse, y al llegar al cuarto 12, encontraron a doña Esther sentada en la cama, más entera que nunca, con esa lucidez terca de quien decidió que todavía tenía cosas que ver antes de irse. La viejita los miró entrar de la mano, miró a Lucía detrás, y soltó una carcajada de gusto que se le mezcló con la tos, y le dijo a Renata que ya era hora, que llevaba semanas rezando para no morirse, antes de ver a la enfermera más necia del mundo hacerle caso a una vieja. Maximiliano se acercó, le tomó la mano arrugada y le agradeció en voz baja todas las tardes de periódico, y doña Esther, que había sido confidente involuntaria de los dos, los miró con los ojos llenos de agua y les dio una bendición a su manera. Les dijo que se cuidaran el uno al otro como se habían cuidado los desconocidos en ese piso, porque el amor, igual que la salud, no se nota hasta que falta, y que ojalá ellos se dieran cuenta a tiempo de la suerte que tenían. Renata le prometió que no la dejarían sola, que tuviera familia de sangre o no, ahora la tenía a ella, y desde ese día, doña Esther dejó de ser la anciana del cuarto 12 para convertirse en la abuela prestada de una familia que se estaba inventando a sí misma. La parte difícil tardó un poco más en resolverse, pero se resolvió. Esa misma tarde, mientras Renata cubría su turno, Maximiliano fue a enfrentar lo único que le quedaba pendiente, las 2 firmas que faltaban para asegurar la deuda de las bodegas. No fue fácil. Uno de los acreedores, presionado por el padre de Daniela, estuvo a punto de echarse atrás, pero ocurrió algo que Maximiliano no esperaba. El viejo conocido de su abuelo, el primer acreedor que había aceptado reestructurar, movió sus propios contactos y respaldó al muchacho, no por caridad, sino porque, dijo, había conocido a don Augusto 40 años atrás y sabía reconocer su madera en un hombre, y porque le constaba que la palabra de Maximiliano valía más que cualquier garantía firmada por 2 familias que se casaban por miedo. Con ese respaldo, las 2 firmas llegaron. Las bodegas quedaron a salvo, sostenidas no por una boda, sino por el trabajo y el nombre de un solo hombre que por fin había decidido ser dueño de su vida. Y entonces, justo cuando todo parecía cerrado, sonó el teléfono con el nombre que Maximiliano más temía y menos esperaba, su tío Ernesto. Maximiliano contestó preparado para otra pelea, pero del otro lado encontró una voz distinta, una voz vieja y cansada que no reconoció al principio. Ernesto le dijo con dificultad que había pasado 2 días sin dormir, que había vuelto a leer el testamento de su hermano y unas cartas viejas de don Augusto, y que en una de ellas el abuelo escribía, con su letra temblorosa, que su mayor temor no era perder las bodegas, sino que su nieto las conservara al precio de no vivir. Ernesto reconoció que llevaba la mitad de la vida, confundiendo el miedo con el deber, igual que su sobrino se lo había dicho en la cena delante de todos, y que tal vez por eso él mismo nunca había sido feliz. No le pidió perdón con esas palabras, porque los hombres como él no saben pronunciarlas, pero le dijo que quería volver a trabajar a su lado, ya no como el que manda, sino como el que ayuda, y que las puertas de la familia, las suyas al menos, no estaban cerradas. Maximiliano colgó con el pecho lleno de algo cálido y antiguo, la sensación de recuperar a un padre en el lugar donde había perdido a uno, y supo que la herida más vieja de todas, la del apellido y la sangre, también empezaba, despacio, a cicatrizar. Esa noche Maximiliano volvió a buscar a Renata al hospital, como tantas veces, pero esta vez no llevaba 2 cafés malos ni un coche con chofer esperando. La esperó abajo, en la misma mesa de plástico de la cafetería donde ella se había levantado para irse semanas atrás. Y cuando Renata bajó del turno, todavía con el uniforme azul y el gafete colgando, lo encontró ahí, cansado como ella, con tierra de las viñas todavía en los zapatos. Renata se sentó frente a él, lo miró y sin poder evitarlo, soltó una carcajada al darse cuenta de la vuelta entera que había dado la vida. Le dijo repitiendo a propósito las mismas palabras de aquella primera noche en el restaurante elegante, que perdonara, que venía directo del trabajo y no le había dado tiempo de cambiarse. Y Maximiliano, que recordaba cada sílaba de esa noche como quien recuerda el momento exacto en que empezó a vivir, le respondió, igual que entonces, que no se disculpara, que ese uniforme manchado seguía siendo lo único verdaderamente honesto en cualquier lugar al que ella entrara,
y que pensaba pasar el resto de su vida agradeciéndole que esa primera noche no hubiera dado media vuelta. Le tomó las dos manos sobre la mesa de plástico, esas manos que sabían sostener a los que se van y a los que se quedan, y le dijo que no tenía un anillo caro que ofrecerle ni una casa elegante a la cual llevarla, pero que tenía un futuro que construir y dos manos para construirlo, y que no se le ocurría nadie con quien quisiera construirlo más que con ella y con Lucía. Renata, que había aprendido de doña Esther que de lo único que uno se arrepiente es de lo que deja de hacer por miedo, no lo hizo esperar. Le apretó las manos, lo miró a los ojos en esa cafetería fea y luminosa que olía a café de máquina y a desinfectante, el sitio más suyo del mundo, y le dijo que sí, que claro que sí, que llevaba años cuidando a desconocidos para no sentirse sola y que por fin había encontrado a alguien a quien cuidar, que también la cuidara a ella. Afuera la ciudad seguía girando, indiferente, llena de gente que pasaba de largo sin saber que en una mesa de plástico, entre dos personas agotadas y felices, acababa de empezar la única clase de fortuna que de verdad importa, la que no se hereda, ni se firma, ni se compra, sino que se construye una mano sobre otra, un turno después de otro, un día detrás de otro, para siempre.